Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo está todo el mundo? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta nueva entrega y esta nueva edición de Aquí Hablamos de Cine. El día de hoy en particular te vamos a platicar de 4 historias, 4 series que están increíbles y que puedes encontrar en la plataforma de Amazon Prime Video. ¿Qué? ¿Que si son buenardas? Por supuesto que son buenardas, son 4 grandes historias, por algo las seleccionamos en Aquí Hablamos de Cine. Dicho lo dicho, vamos a comenzar. The Boys es una mirada bastante atrevida sobre la idea de lo que sucedería si los superhéroes, quienes son prácticamente toda una celebridad, abusaran de sus superpoderes en vez de dedicarse a hacer el bien. En The Boys veremos luchar a los simples mortales en contra de estos semidioses para exponer la verdad sobre los 7 y el origen de sus cualidades. Hay 3 cosas que me encantaron de esta serie. Primero, la tremenda producción que tiene es espectacular. Después, el lado B, por decirlo de esta manera, de un superhéroe, es decir, sus acciones y sus decisiones, el no sentir la imperiosa necesidad de hacer el bien solo porque pues es lo correcto al tener superpoderes. Y por último, la forma tan poco ortodoxa de usar sus habilidades. Déjame decirte que estás súper a tiempo de iniciar la serie porque The Boys 2 anunció fecha de estreno, la cual será el 4 de septiembre del 2020. El reparto está conformado entre otros por Karl Urban, Jack Quaid y Anthony Starr. The Boys cuenta con 8 episodios y los géneros de esta serie son comedia y acción, pero por ser un contenido gore con un alto nivel de violencia, eso sí, sexo y desnudez, es apta solamente para mayores de 18 años. La siguiente recomendación es Mozart in the Jungle. Esta serie original de Amazon nos relata lo que pasa en la Orquesta Filarmónica de Nueva York tras bambalinas y que es tan fascinante como lo que sucede sobre el escenario. Para esto, un impulsivo maestro, Rodrigo de Sousa, a quien da vida a Gael García Bernal, llega para patear el avispero, para agitar las cosas, mientras que una joven concertista que toca el oboe, Hayley, interpretado por Lola Kirk, espera su gran oportunidad. Ambos se enredan en algo más que una relación sentimental. Las constantes visiones que el maestro Rodrigo tiene con maestros de siglos pasados del género, a la par complican y también resuelven las excéntricas situaciones que se presentan. Mozart in the Jungle es una historia distinta que consta de 4 temporadas con 10 episodios cada una, con toques de drama y comedia. En realidad hay muchas razones para ver esta serie, pero yo en este momento te voy a decir solo 3. La primera es que te sacará una sonrisa e incluso varias carcajadas. La segunda, porque un maratón nunca fue tan sencillo, pues sus episodios rondan en los 25 minutos. Y 3, porque terminarás enganchado sin darte cuenta con la hermosa música clásica. Ahora te voy a platicar de El Presidente. Esta serie me fascinó porque conforme avanza el episodio va soltando más y más datos y detalles para que simplemente me resultara imposible no ver el siguiente capítulo. El Presidente nos habla de Sergio Hadwe, un dirigente de un club chico en Chile y que por movimientos truculentos de sus colegas se ve inesperadamente al frente del fútbol de su país. Por un lado, empujado por su sed de poder, se va a transformar en el protegido del padrino Julio Grondona, el dirigente del fútbol argentino, y al mismo tiempo será la llave del FBI para desbaratar el mayor esquema de corrupción, soborno, fraude y lavado de dinero en el deporte mundial, y por poner tras las rejas a los presidentes de todas las federaciones de América del Sur. En 8 episodios, El Presidente nos va a explicar cómo el FBI montó esta poderosa operación con datos sorprendentes, así como una explicación detallada de cómo es que funciona el fútbol de tu país, de mi país y de todo el mundo. No te culpo si al terminar esta serie ya no miras de la misma forma este bonito y popular deporte. Ay, FIFA, si tan solo le hubieras dado a Estados Unidos la sede del 2022. Y para cerrar como se debe,
Hunters. Esta serie sigue a un equipo de cazadores de nazis en búsqueda de venganza en la ciudad de Nueva York en el año de 1977. La ambientación es maravillosa, es de primer nivel. Ciertamente, Hunters no se caracteriza por ser la serie más ágil y con el mejor ritmo del mundo, pero el inicio es tan perro bueno y atrapante que sé que vas a decir: "Oh man, tengo que saber qué es lo que sigue". Y así, un capítulo te va a llevar a otro. Insisto, lentos pero seguros, y cuando menos te des cuenta, estarás delante del final de una serie que no vas a querer que termine. La manera en la que Hunters utiliza los flashbacks explica a la perfección lo que se vive en el presente del 77. Cada personaje está bien trazado, con sus habilidades y con sus debilidades. En el reparto se encuentran entre otros a Al Pacino, Logan Lerman y Jerrica Hinton. En sus 10 episodios, Hunters te llevará por los géneros del drama, suspenso y acción. Hasta aquí con las recomendaciones del día de hoy. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, deja tu tremendo like. También te invitamos a que te suscribas al canal y que de una le des clic a la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento cuándo es que estamos trepando nuevo contenido al canal. Te invitamos también a que nos dejes tus comentarios, a que nos digas por favor cuáles son tus géneros favoritos para nosotros ponernos a trabajar y ver más contenido que te pueda interesar de la plataforma de Amazon Prime Video. Yo soy Baboro, y si te gustó alguna de las recomendaciones que te dejamos el día de hoy, ¡dale play! ¡Ya!